¿Qué tal? ¿Cómo les va? Yo soy Ajeno al Tiempo y este es el programa número 208 de nuestro podcast diario sobre cine y series que, bueno, ya habrán notado que no es tan diario, pero de una o de otra manera estamos aquí. Así que una vez más, les doy la bienvenida. Programa número 208 de este podcast que, bueno, tremendas semanitas. Estuvimos pasando, yo estuve pasando semanas bravas, semanas duras, semanas arduas, en el que, bueno, se complicó un poquitito todo lo que es el tema de la periodicidad de este podcast, que no creo que esta semana sea la que todo se reencauce, en la que el podcast vuelva a tener su frecuencia habitual o la frecuencia deseada, pero bueno, aquí estamos con el primer intento o la primera prueba del nuevo formato de este podcast. Ya te digo que esta no va a ser la prueba definitiva, o sea, el formato definitivo no va a ser el que vas a escuchar hoy, pero sí vamos a intentar perfilarlo para el lado en donde lo quiero llevar, sobre todo porque todavía no tuve el tiempo y el espacio físico y mental para sentarme a preparar lo que es el nuevo podcast, y esto es lo que tiene de malo querer hacer un cambio cuando estás en medio de las grabaciones, ¿no? Es decir, uno debería parar, frenar, tomarse unos meses, ¿no? Para encontrar la nueva estructura y todo eso, pero bueno, aquí seguimos y la idea, ya la verdad que llevaba un tiempo sin grabar, sin publicar nada en este feed, y la verdad que no me siento para nada cómodo, así que aquí estamos otra vez grabando. Bueno, antes que nada, darle la bienvenida a Corti, nuevo suscriptor, nuevo oyente premium de este podcast, nueva persona que ha decidido apoyarnos, suscribirse a este podcast para apoyar y escuchar los programas premium, los programas exclusivos, de los cuales desde que se suscribió no había ninguno. Entonces imagínate, ¿no? Mi vergüenza y mi apuro, pero bueno, el apuro no es buen consejero, así que me tomé el tiempo que había que tomarse y aquí estamos grabando con un programa que creo que por lo menos va a valer la pena y va a tener varias cositas interesantes para escuchar, o al menos, como te digo siempre, ¿no? Ese programa que yo quiero que ustedes escuchen. La verdad que me parece, es un programa que no estoy grabando de compromiso. A pesar de que tenía que grabar, no lo estoy grabando de compromiso y voy a hablar de un par de cositas que realmente tenía muchas ganas de hablar y de compartir con ustedes. Algunas las habrán visto, algunas no. Y seguramente entre todos podamos sacar alguna conclusión y algo nuevo para ver, para disfrutar en nuestras pantallas. Hacemos un poquito de actualidad primero, ¿qué les parece? Bueno, lo primero que quiero destacar es que estoy siguiendo muy atentamente lo que son, o sea, te pongo una actualidad de lo que fue mi semana seriéfila, que fue, la verdad, bastante pobre porque no he podido ver muchas cosas, porque fundamentalmente lo que ha pasado esta semana en particular, si bien hace un par de semanas que no grabo absolutamente nada aquí. Bueno, no hace tanto. A ver, el 8 fue el último. Bueno, sí, bastante. Porque encima tenemos atrasado lo que es la review del episodio final del Señor de los Anillos. Bueno, vamos a hacer el resumen semanal de la semana seriéfila, que fue muy complicada, ya te digo, porque el miércoles fue festivo. Entonces, bueno, ya estuvimos por ahí fuera, tuvimos un cumpleaños, todo. El jueves, yo no trabajé, pero si bien estuve de huelga, porque había huelga de teleoperadores y me tocó adherirme a la huelga, el jueves no trabajé. Así que pude... no, en realidad creo que no... Sí, ¿qué hice? Claro, el jueves vi el final de She-Hulk, pero no pude ver mucho más porque estuvimos con otras cuestiones también complicados. Y el viernes, se accidentó la niña en la escuela. El jueves se había accidentado la niña en la escuela. Está con la fractura de un brazo. Así que estuvimos todo el viernes en urgencias y medio revolucionados por esto. Y luego aquí en Arteillo se está celebrando lo que es una feria de 1900 en la que todo el centro de la ciudad, que yo vivo en el centro, está ambientado como si fuera 1900 y la gente sale a la calle vestida de 1900, por lo cual nosotros también fuimos, alquilamos nuestra ropa y salimos por la calle. Bueno, ayer sábado estuvo diluviando, pero estuvimos de reunión y entonces está todo el pueblo, y aparte hay recitales, que los recitales son acá a la vuelta, hay un quilombo todo el día. Estoy grabando en este momento porque en 2 horas ya comienza lo que es las festividades y ya no se puede grabar nada porque no te imaginas el ruido que hay, pero está muy bueno, muy original porque está toda la gente
por ahí por los grupos de Telegram y en las redes sociales estuve compartiendo algunas fotitos de nosotros, toda la familia, disfrazados de 1900. La verdad que está buenísimo salir a la calle. Así, una de las pocas festividades que a mí por lo general las festividades no me gustan demasiado, no me divierten demasiado. Esta la verdad que me parece bastante entretenida. No porque me divierta, pues soy una persona que pocas veces se divierte con algo, pero sí porque es muy original salir a la calle y ver a todo el mundo vestido de 1900 e ir uno igual, así. Y bueno, como actualidad podcastera también, algunos ya lo sabrán, otros no tendrán idea de quién estoy hablando, pero este fin de semana vino a Arteixo, bueno, vino a Coruña Javi del podcast 100% Spoilers, un troll, un troll del podcasting que a mí me cae muy bien, claro, que hace rato que compartimos varios grupos de Telegram y bueno, vino para acá, estuvo en Coruña, así que nos juntamos con Silvia de Somos Unas Goonies y nos juntamos a tomar un café, por supuesto, con las Goonies. Luego fuimos a tomar algo por ahí, así que estuvo muy bueno porque desvirtualicé al Saucer Kick. A Silvia de Somos Unas Goonies ya la había conocido porque vive aquí en Arteixo también, pero el Javi, que es cordobés y que está trabajando en Pontevedra y se vino de visita 2 días aquí a Coruña, bueno, nos pudimos ver un par de veces. Fui vestido de 1900, les di una sorpresa, casi se mueren de la risa cuando me vieron. Pero la verdad que la hemos pasado muy bien y bueno, ya se imaginarán, ¿no? Si nos juntamos con Silvia Guni y con Javi, hemos roto, hemos hablado de muchas personas y no siempre muy bien, hay que ser honestos. Y bueno, ahí muy atento a todo lo que fueron las novedades de la JPod, que quienes comparten conmigo algunos grupos de Telegram ya sabemos que, bueno, ya yo nunca fui, la verdad que tenía muchas, voy a ser honesto. Me hubiera encantado estar en la JPod ahora que estoy en España, porque antes estaba desde Argentina, entonces uno las veía muy lejanas y decía, bueno, estoy a 10.000 kilómetros de eso, es imposible que yo pueda participar. Esta JPod, más allá de que hay mucha gente ahí diciendo que las JPod ya no son lo que eran, o de que una cosa o de que otra, a mí la verdad que ver las fotos y tuve un fin de semana medio ocupado, no estuve muy pendiente de todo, pero la verdad que me hubiera encantado asistir, me muero de ganas de asistir a unas JPod como esa, así que será la próxima. Que varios de los que escuchan este podcast, si no me equivoco, a ver, voy a repasar: Mari, Girl, Soda, Corti y La Bicha estuvieron por ahí, así que sabrán mejor que yo de lo que estoy hablando, pero no quería dejar de destacar que más allá, y se diga lo que se diga la JPod, me muero de la envidia de todas las personas que pudieron haber estado ahí y yo no. Dicho todo esto, creo que aquí culmina la semana seriéfila. No, al final me puse a hablar de cualquier cosa y no hablé de la semana seriéfila. Que estoy siguiendo muy atentamente lo que es Andor, que me está gustando mucho. Al momento que estoy grabando esto se emitió el episodio 6 de Andor, el mejor. Recordemos que de Andor le estamos haciendo podcast en el podcast que faltaba, por eso aquí no hablo demasiado de Andor, pero me parece interesante que si hay alguien que escucha este podcast y no se toma el tiempo, no tiene tiempo de escuchar el podcast que faltaba, sí hacerle un breve comentario como para que esté al tanto. Andor es la nueva serie de Star Wars, que es una precuela de Rogue One protagonizada con Diego Luna. Es muy diferente a todas las narrativas que tenemos dentro de Star Wars, más similar a la de Rogue One, claro, no hay Jedis, no hay hay algunos elementos que hemos visto en otras películas, pero no están los elementos principales que hemos visto en la saga de Skywalker, y fundamentalmente nos cuenta una historia muy pequeña que es previa a el origen de la resistencia, esa resistencia que vemos siempre en Star Wars, ¿no? La resistencia, la famosa resistencia que al final con ayuda de los Ewoks logra detener al Imperio. En Andor nos van contando una historia muy pequeñita, con la particularidad de que son 12 episodios, ni 6, ni 10, ni 9, son 12 episodios, con arcos argumentales que avanzan de a 3 episodios, es decir, del 1 al 3 tiene un arco argumental, del 4 al 6 tiene otro arco argumental, y así sucesivamente. Bueno, este es el segundo, y es como un clímax que se va creando de menor a mayor hasta alcanzar el momento más álgido de la trama, siempre, por ejemplo, en el episodio 3, en el episodio 6. Lo que hace que los primeros 2 episodios de cada arco argumental sean un poco lentos, tal vez un poco aburridos, pero que van construyendo muy bien las tramas con elementos, personajes y cosas para que podamos llegar a un clímax muy bien organizado, muy bien planteado. El episodio 6 es una belleza, es hermoso visualmente. La conclusión de esta trama está muy bien, hay un conflicto, un enfrentamiento, una batalla, podríamos decir, muy interesante, y bueno, y la trama sigue avanzando para comenzar con una nueva trama a partir del episodio 7. Estoy muy contento con Andor, me parece muy particular esta forma de contar la historia, de ir lenta,
y que la gente se esté quejando por ahí de que es una serie lenta, aburrida, y con razón lo entiendo, pero me parece una apuesta arriesgada, muy inteligente, y hay que decirlo, superior a la de Obi-Wan, por más que a Antonio y a mí nos duela, muy superior al planteo de Obi-Wan, que en 6 episodios contó una historia que por supuesto nos emocionó porque tenía a Obi-Wan, a Leia, a Darth Vader y a muchos otros personajes, a Ewan McGregor otra vez como Obi-Wan, nos gustó, no podemos decir que no nos gustó, que no nos emocionamos con la serie, pero el planteo narrativo de Andor me resulta muy superior al de Obi-Wan, aunque tal vez por momentos la serie pueda parecer o podamos decir que es aburrida. No sé si es aburrida, es lenta, tiene un planteo distinto, es otro tipo nos invita. ¿Saben qué pasa con Andor? Nos exige otra demanda a nosotros como espectadores. Tenemos que sentarnos ahí y recibir todo lo que nos da sin hype, sin cliffhanger, sin expectativas. Es sentarnos como cuando te sentás a leer un libro, ¿no? Te empezás a leer un libro y sabes que vas a tener que leer un choclazo de páginas antes de que en ese libro pase algo. Hay algo muy parecido con Andor, que es eso, sentarte y abrirte a la historia que te quieren contar sabiendo que no va, hasta el último episodio de estos 3 arcos argumentales no vas a tener ninguna gran sorpresa, ningún gran giro de guión, ningún gran cliffhanger. Me parece interesante, por lo menos novedoso en cuanto al tipo de producciones que se hacen ahora en la actualidad en televisión. También, por supuesto, estoy siguiendo la temporada final de The Walking Dead, que podríamos decir aquí, que nadie nos escucha. A ver, ¿cómo lo podemos decir? Es una serie que es parte de mi vida, o sea, parte de todo lo que yo hago en mi día a día, pero parte de todo lo que yo hago. Creo que todos los días pienso un poquitito en The Walking Dead, ¿entendés? A ese nivel está grabado The Walking Dead en mi vida. Esta temporada la estoy disfrutando porque estoy abierto a que me den cualquier cosa. No es la temporada final que yo hubiera hasta ahora, ¿no? He visto los 3 primeros episodios, ya ahora creo que... No, todavía no. Hoy yo estoy grabando domingo en la mañana, como casi siempre. No está disponible todavía el 4.º episodio, pero ya está porque ayer salió en Estados Unidos, así que en breve estará. Vi el 3.º, todavía no hice la review, sí hice la video reacción, pero todavía no la subí a YouTube. Yo pienso todos los días en The Walking Dead, quiero decir, es una de las series más importantes de mi vida, si no la más, y al menos, ya lo dije varias veces, es la serie que me convirtió en podcaster a mí, entonces le debo todo, pero además la sigo disfrutando, pero no es hasta ahora, hasta el 3.er episodio, no es la temporada final que yo quería ver, ¿no? Porque van 3 episodios, casi llegamos al final, a la mitad de la última tanda de episodios, y han pasado cosas buenas, interesantes, pero todavía no está la trama encendida como yo esperaba una temporada final que me tuviera siempre al borde de la silla, ¿no? Pero bueno, por supuesto estoy siguiendo muy atento el final de The Walking Dead porque no me lo pierdo y lo quiero disfrutar al máximo. Por eso también estoy haciendo video reacción en YouTube, porque quiero compartir la experiencia de ver por última vez The Walking Dead con todo aquel que la quiere ver, ¿no? Con los oyentes, con los espectadores, con los seguidores, con quien fuera, pero bueno, necesitaba hacer algo diferente, algo distinto para ver The Walking Dead. Y bueno, las reviews de The Walking Dead, por supuesto, semana a semana están en Zombie Cultura Popular. Tal vez esta semana se atrase un poquitito. Le aviso a Konsu, que es muy fan del podcast de The Walking Dead, que esta semana por ahí se atrase un poquitito porque vengo con los días un poco vertiginosos y todavía no me pude sentar a grabar. Estoy siguiendo, bueno, terminó She-Hulk. He de decir, no sé cuántos de acá están viendo She-Hulk o Hulka, abogada Hulka, como le pusieron acá en España. Para mí el episodio final, la serie de She-Hulk fue bastante irregular por muchas cuestiones, de las que hablamos siempre con Lucas en el podcast cinematográfico de Marvel. Por muchas cuestiones es bastante particular. Algunos episodios mejores, otros peores, algunas cosas muy divertidas, otras no tanto, algunas que no tenían sentido y otras que no. Bueno, el episodio final, con el mismo estilo de la serie, resignificó absolutamente todo. Yo te diría a vos, si no viste ninguno de los 9 episodios de She-Hulk, mirá el último episodio porque vas a ver algo que pocas veces se ha visto en televisión. Marvel ha hecho el episodio más autoconsciente y autocrítico y original que se ha visto en la historia de la televisión. A Marvel se le acusa mucho de hacer siempre lo mismo. Bueno, no hay ningún episodio de ninguna serie de Marvel, y me atrevería a decir de muy pocas series que esté a la altura del episodio final de She-Hulk. Resignifica toda la temporada y creo que te hace ver a Marvel con otros ojos. Insisto, dura 30 minutos.
vos estás escuchando esto, ¿no ves She-Hulk? Mirá el episodio final de She-Hulk, el 9º, sentate, dura 30 minutos en Disney Plus, dale play. Aunque no entiendas nada, aguantá, porque en un momento no vas a entender nada de lo que sucede y te vas a quedar pensando qué carajo es esto. Pero vale la pena verlo para que veas algo completamente original y completamente inesperado de Marvel, porque los que sabemos cómo venía la mano, podíamos imaginar algo así, pero no tanto, no a este extremo. Así que invitadísimo, invitadísima a ver el episodio final de She-Hulk, que creo que, por lo menos, no sé si te va a gustar o no, pero te va a cambiar, vas a ver algo que inesperado y que no tenías idea que podía haber. Y si no te gustan los superhéroes, olvídate, no te hablo de eso, pero anda a mirarlo porque es algo completamente nuevo. Ya sé, seguramente ya lo hicieron miles antes, pero es nuevo para lo que estamos acostumbrados y fundamentalmente para lo que estamos acostumbrados de Marvel. Por supuesto, la review de She-Hulk completas en podcast cinematográfico de Marvel. De lo que todavía no hicimos podcast, porque lo tenemos pendiente todavía, es del especial de Marvel, de Werewolf by Night, el del hombre lobo, que estuvo buenísimo también, ¿no? Si no te gusta demasiado Marvel, pero te gusta un poquitito el terror, es completamente en blanco y negro, no es de terror en sí, es más fantasía, pero la verdad que está muy interesante, con un Gael García Bernal que está muy bien, y lo mismo, ¿no? Algo de Marvel que rompe el molde de lo que vino haciendo hasta ahora y que esperemos que se le quieran replicarlo. La verdad que también lo recomiendo, más allá de que te gusten o no los superhéroes, porque no hay superhéroes, es el hombre lobo, así que creo que te puede llegar a gustar. Si no te gusta, a mí me encantó y todavía no pudimos hacer la review, que la tengo ahí pendiente todavía de grabar. En algún momento la haremos. Lamentablemente ustedes saben lo que me importa a mí ser el primero, no de publicar una review, y sabés cómo me quiero matar de no poder replicarla. He visto el episodio final de El Señor de los Anillos. Me parece que tiene un buen final para lo que fue la serie. Esto lo voy a tocar muy brevemente porque acá en este mismo podcast estamos publicando la review junto a Pau. He visto el episodio final, la verdad que me gustó, me parece que tiene un final bueno y que puede llevarnos a una segunda temporada superadora. Yo esperaba un poquitito más del Señor de los Anillos, pero ya lo hablaremos en la review. Es una serie que me gustó, tuvo la mala fortuna de salir al mismo tiempo que La Casa del Dragón, y claro, las comparaciones fantasía épica son inevitables, aunque son series completamente distintas. En esto estoy con PJ, no se puede comparar El Señor de los Anillos en nada con La Casa del Dragón, pero bueno, es inevitable que está todo el mundo ahí comparando y que bueno, la conversación, la charla, la crítica en redes sociales. Si esta serie, la del Señor de los Anillos, hubiera salido en marzo, creo que no había tantas series, creo que hubiera sido el éxito hubiera sido mayor. De todas maneras fue un éxito total, ya está confirmada la segunda temporada y bueno, ahí veremos para dónde van los tiros. Y La Casa del Dragón, brutal, nada que decir. También con Pau estamos haciendo la review en Guargos y Dragones, en el otro podcast. Tremenda La Casa del Dragón, sin dudas una de las mejores series del año, tal vez la mejor. Y con lo que estoy muy entusiasmado también, siguiendo semana a semana, es con The Old Man, con Jeff Bridges y John Lithgow en Disney Plus o en Star Plus, para los que lo ven en Latinoamérica. Hermosa serie, me está encantando también, va muy de a poquito y va construyendo cosas muy interesantes. Dahmer la largué, no la continué porque medio que cayeron otras cosas, estrenaron otras cosas y un poquitito que me aburrió. O sea, me estaba gustando, me estaba encantando, pero como que me pareció muy redundante y al final en algún momento la terminaré, pero no la pude, no, decidí no continuarla por el momento y creo que mi semana ha sido tan vertiginosa que esas son las únicas series que he visto. Así que ahora me voy a poner a hablarte de unas series muy interesantes que ya tengo vistos, que ya tengo terminadas y que te puedo dar directamente una conclusión. No voy a hacer spoilers, ¿sí? Eso sí, no voy a hacer spoilers porque lo que quiero es invitarte y alentarte a que las puedas ver si no las viste. Pero sí te voy a dar mi opinión final porque las series ya las tengo concluidas. Si bien ya te di pequeños anticipos, hoy quiero detallar, dar un comentario más sobre estas, un poquitito más exhaustivo, para convencerte de verlas, para que a ver si te logro convencerte de que las veas y si ya las viste, de si estás de acuerdo con mi opinión. Y la primera serie es de HBO Max y se llama From.
little boy, I asked my father, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? Here's what he said to me. Tal vez está llegando demasiado tarde esta review. Tal vez, sí, es cierto, pero preferible tarde que... No sé qué iba a decir, que nunca. Eso tenía que decir, se me cruzó otro pensamiento por la cabeza. Bueno, nos vamos con... mirá, si ves la portada te dice serie original de los productores ejecutivos de Lost, o del productor ejecutivo de Lost, ¿no? Y te voy a decir, entre tantas series que, bueno, ya brevemente hablé la otra vez de esta serie, entre tantas series que fueron hijas de Lost, que intentaron ser las sucesoras de Lost, que hubo muchas, y a mí me gustaron varias, te voy a nombrar, a ver, dos por ejemplo te voy a nombrar. Flash Forward, que fue la primera, que a mí me encantó, tiene solo una temporada, o dos, ¿tiene dos temporadas Flash Forward? Sí, creo que tiene dos, que bueno, la tuvieron que terminar precipitadamente, que la historia, el concepto era buenísimo. En todo el mundo, todas las personas se desvanecían durante unos segundos, todas al mismo tiempo, y después se despertaban al mismo tiempo, ¿no? Teniendo las consecuencias de que se desvanecía una persona que iba conduciendo, una persona que iba manejando un avión, ¿no? Se desvanecían todos al mismo tiempo, era dramático, y bueno, eso era Flash Forward. Durante esos segundos que la gente estaba desvanecida, habían visto algo del futuro. Entonces, claro, te cambiaba la concepción de tu vida, porque habías visto algo de cómo iba a ser tu futuro en un segundo, era tremendo, y ni hablar, bueno, todas las consecuencias que tenía el blackout, como que le llamaban, que era ese momento en el que todos se habían desvanecido. Bueno, la serie era buenísima, pero claro, era J.J. Abrams estaba por detrás, por supuesto, era algo la premisa era tan buena que fue imposible de resolver, duró 2 temporadas solamente, o una, no recuerdo ahora y no me voy a fijar. Pero a mí la serie me encantó y hasta considero que cierra bastante bien. Tiene un final abierto, claro, porque no pudieron cerrar todo lo que habían planteado, pero a mí yo la disfruté muchísimo. Y otra se llamaba The Event, que también era como que había una invasión extraterrestre o algo por el estilo, pero no se sabía. Había un evento, iba a haber un evento ahí en ese momento, pero era toda la previa como el evento que iba a pasar en diferentes lugares al mismo tiempo. 4 o 5 personas que sabían que iba a suceder algo, pero ese algo nunca sucedía, nunca pasaba nada, ¿no? Y era siempre el hype, el cliffhanger de que algo estaba por suceder, pero nunca sucedía. Y bueno, la serie murió, claro, pero a mí me encantaba en ese momento. Aparte estaba muy hambriento de seguir viendo producciones tipo Lost. Después, bueno, hubo muchas que fueron un despropósito, claro. La última, que al final termina siendo un éxito gracias a Netflix, que es Manifest, que para mí es una caca de serie, pero bueno, fue muy exitosa. Y esta, desde que se acabó Lost, From, es la primera serie que veo que realmente me parece que puede ser una digna heredera de Lost. Aunque no está exactamente en el mismo registro, en el mismo estándar, no es exactamente la misma serie, es estas series que plantean cositas, tienen una muy buena premisa y que después las tienen que ir respondiendo. Un poquitito más a mi favor, está dentro de lo que es la temática de terror, de horror. No es una serie de horror, pero además de lo fantástico, tiene elementos de horror que le dan un plus a mi gusto, pero no es el horror la temática principal. No es el horror. O sea, hay momentitos que pueden dar un poco de grima, sobre todo en el primer episodio, pero no es una serie en la que vas a estar todo el tiempo asustándote. Todo lo contrario, es una serie que te va a dar... todo el tiempo te va a estar planteando preguntas, interrogantes. De hecho, es muy interesante. Bueno, esto ahora te lo voy a decir. Jack Bender, una de las personas que estuvo justamente detrás de Lost, está detrás de From. Qué complejo, ¿no? Porque son dos nombres muy parecidos. Tal vez por eso las dos hayan sido un éxito. Bueno, Jack Bender es un crack absoluto, ¿no? Está cansado de dirigir y de producir éxitos. Fundamentalmente, hoy me quedo nada más que con Lost, pero si no me equivoco, está también detrás de varias adaptaciones de series y películas de Stephen King, lo cual esto no lo escribió Stephen King, pero seguramente haya un tweet de Stephen King, viste que siempre está tuiteando cosas sobre las series que ve, seguramente haya un tweet de Stephen King, lo voy a buscar, hablando bien sobre From, porque podría ser tranquilamente un relato en algunos momentos de Stephen King, no solo por el terror, sino por lo fantástico también. Recordemos que Stephen King no solo escribe cosas de terror, sino también fantásticas. Bueno,
Stephen King, Jack Bender está detrás. Sí, Mr. Mercedes. Jack Bender está detrás de Mr. Mercedes. No lo veo, no lo busqué, pero estoy casi seguro que es así. Si me equivoqué, no importa. Bueno, es muy Stephen King, muy Lost. Y una de las cosas que tiene es que está protagonizada por Michael de Lost. What? Está protagonizada por él, que tiene un nombre muy raro. Michael, lo voy a tener que leer porque no siempre. Harold Perrineau. Está protagonizada por él. Es el principal personaje que ya te había contado esto en una de las reseñas breves que hago acá en este podcast también. Que iba... la serie comienza con él, con Michael de Lost. Le vamos a decir Michael. No, vamos a llamarle como se llama. Es el sheriff del pueblo. Se llama Boyd. Se llama Boyd. Caminando por las calles de un pueblo medio abandonado. Un pueblo en el que vemos que las edificaciones no están del todo bien. Que no está del todo limpio, que hay autos abandonados, volcados a su alrededor, y él va, las instalaciones son todas muy viejas, ¿no? Y él va caminando por la calle haciendo sonar una campana de estas que llevan las vacas, las cabras, en el cuello, ¿no? Un cencerro, le decimos en Argentina, no sé si aquí se usa la misma terminología, y va caminando por la calle haciendo sonar la campana. A medida que él va pasando haciendo sonar la campana, la gente sale corriendo y se va metiendo en sus casas. Apurados, con cierto apuro, ¿no? Vemos gente en un bar que sale corriendo y se mete en sus casas, vemos una niña que está jugando en un juego y la madre la llama adentro, y así todos se van metiendo en su casa y él va recorriendo todas las calles con la ilusión, no con la ilusión, con la función de que todos vuelvan a sus casas, ¿no? ¿Por qué? Porque está oscureciendo y antes de la noche es como que hay un toque de queda y tienen que esconderse, que llegar todos a su casa. En las casas cierran, trancan las puertas, cierran las ventanas, corren las cortinas y además tienen una especie de talismán en la puerta que todos lo tocan, ¿no? Como que para que lo veamos, en realidad lo tocan, ese talismán. Y ahí queda, salvo por un detalle, que en un bar, hay dos bares, uno parece que fuera oficial, otro medio clandestino. En este clandestino hay un tipo que está tirado en el piso de lo borracho que está. El cantinero le dice, vamos, te tenés que ir a tu casa, que ya es la hora, Al final, como se hace la hora y no lo puede despertar porque está totalmente borracho, le dice, bueno, te quedas acá durmiendo en el piso, tu mujer te va a matar. Cierra, tranca la puerta, cierra las cortinas, toca el talismán y este hombre, este cliente que está borracho, se queda allí. Y ahí quedan todos guardados en su casa, salvo este muchacho que no puede salir porque entendemos que nadie va a poder salir a la calle de noche porque están trancando las puertas como si viniera alguien a entrar. En paralelo vemos otra casa en donde está la mamá con la hija, que ya habíamos visto al inicio que estaba jugando y que no quería entrar y que al final termina entrando, que están preocupadas esperando a su marido, ¿no? La mujer y la niña a su padre. No llega, entonces se hace de noche, tienen que cerrar la puerta, trancar todo. El tema es que ahí en esa casa va a pasar algo, una ventana no va a estar cerrada del todo y va a pasar algo. Que es el elemento de terror. Es el elemento de horror que tiene esta serie, ¿no? Entonces entendemos, para que nos quede claro todo esto en la primera escena, de que cuál es el planteo de la serie. En este pueblo, que ya tiene un aspecto bastante raro, parece casi un pueblo fantasma, la gente se guarda a la noche y tiene que tener todo cerrado, porque si no tiene cerrado pasa lo que vamos a ver, las consecuencias que pasa en este primer episodio que tienen que ver con este borrachín que queda ahí tirado. Bueno, hasta acá lo que te voy a contar de esta introducción, porque hay algo más. Este es el elemento de horror, así nos venden la serie en los primeros minutitos. Luego nos vamos con una familia que están recorriendo en caravana unas calles, una familia que notamos es padre, madre, hija, adolescente y niño, ¿no? Y van ahí hablando con vamos a notar cierto clima, no es una familia haciendo un viaje en caravana, ¿no? Que esas cosas unen, pero vamos a notar cierta distancia entre algunos de los miembros de la familia, sobre todo con su hija adolescente. Bueno, hay cosas que no fluyen del todo bien como imaginamos que esa familia quisiera que fluyera. Se van a encontrar con un árbol caído en la mitad de la caravana que los hace retomar por otro camino porque no pueden avanzar. Va a haber unas cositas ahí raras, ¿no? Con unos pájaros, unos cuervos que sobrevuelan que nos dan una muy mala espina, pero bueno, al final ellos van a pasar por este pueblo fantasma ya al día siguiente, en el que todos se lo quedan mirando. Hay una sensación muy extraña, tanto de los habitantes del pueblo hacia esta caravana los miran raro, como los de la caravana que miran raro a los del pueblo. Primero porque los están mirando raro y porque el pueblo tiene
la pinta de estar abandonado y hay unas personas por ahí normales, pero no tan normales porque los vemos que están todos medios abandonados, ¿no? Entonces dicen, bueno, vámonos de aquí, se van, el pueblo está justo al día siguiente de que haya sucedido esta situación que te digo que sucede durante la noche, se van, entran por un lado del pueblo, salen por el otro lado del pueblo, se están alejando del pueblo y terminan volviendo a pasar por el pueblo. O sea, ¿entendés? Ellos siguen una carretera que debería alejarlos, pero vuelven a entrar al pueblo. Así, 2 o 3 veces vuelve a suceder lo mismo. Y escuchamos a los del pueblo hablar que dicen, ¿esos son los nuevos? Sí. Uy, este es el peor momento, cuando todavía no te das cuenta qué es lo que está pasando. ¿What? Decimos nosotros. ¿Esta no era una serie de terror? ¿Entendés? Porque hasta ahora nos habían vendido una serie de terror, pero ya nos empiezan a meter ahí un ingrediente que no era esperado. Esta gente entrando y saliendo del pueblo, siempre circulando por la misma ruta y sin doblar. Jamás doblar, jamás vuelven, jamás retoman, pero siempre vuelven a entrar al pueblo. ¿Me explico? Van a tener un accidente con otro coche. La gente del pueblo, algunos de los miembros del pueblo van a asistirlos, con el tema que el accidente es un poquitito más grave de lo que parece. Tienen un accidente con otro coche en el que igual viene uno completamente borracho o drogado, viene con los totalmente dado vuelta, no entiende nada. A todos se los pueden llevar, salvo al niño que queda empalado adentro de la caravana con la pata de una mesa que le perfora la pierna y no lo pueden sacar de ahí en ese momento. Se hace de noche y tienen que pasar la noche en la caravana. Y a la noche nadie puede estar fuera de la caravana. Bueno, ahí se viene el momento uno de los momentos más importantes de la serie, ¿no? En lo que vamos a empezar a tener respuestas sobre estas cuestiones que están sucediendo afuera, que no te quiero adelantar, pero hay unas presencias que actúan de noche y que, bueno, la única forma de que no actúen es teniendo todo cerrado y con el talismán. Entonces se va a poner ahí adentro de una caravana, ellos no saben qué va a pasar, bueno, se resuelve la situación mientras vamos descubriendo que lo que pasa es esto, que de alguna manera este pueblo tiene esa particularidad de que la gente entra, de que el que llega, nadie sabe cómo llegó al pueblo, todos los que están ahí les pasó lo mismo. Nadie sabe cómo llegó, pero llegaron a este pueblo y nunca más nadie se pudo ir de allí. Y encima de que están ahí atrapados, todas personas que llegan de diferentes lugares, por la noche pasan estas cosas. Bueno, el pueblo tiene sus reglas, ¿no? Hay un sheriff que más o menos intenta mantenerlo ordenado, hay una comunidad que se mantiene un poco al margen de las reglas, pero que coexisten, ¿no? Sin complicaciones con los que viven bajo las reglas del sheriff. Y ahí vamos a ir conociendo diferentes personalidades, cada uno con su historia, cada uno con su particularidad y con un elemento fantástico, extraño, que está relacionado tanto con el pueblo como con estas presencias, que muy de a poquito, a lo largo de creo que tiene 10 episodios, a lo largo de los 10 episodios que tiene esta serie, se va haciendo presente y te digo, es una digna heredera de Lost en el sentido de que en cada episodio hay una nueva duda y si hay una respuesta, esa respuesta te dispara una nueva incertidumbre. Entonces es una de esas series que si las podés maratonear, las maratoneas, te atrapa de principio a final. Y algo que me preguntaba justamente Antonio, oyente y suscriptor de este podcast, amigo y colaborador en Babel Infinito, me decía, estoy con From, me gustó, pero decime si cierra bien o si es una caca, porque no me quiero meter en este barco, no me quiero ponerme a navegar en este océano si la serie no va a cerrar bien. Y bueno, y yo le dije, mira, al final de la temporada 1, que es lo único que pudimos ver, cierra perfecta. Cierra, no, claro, es una serie que abre. Hay todo un arco argumental que va a cerrar muy bien, con diferentes personajes e interacciones de diferentes personalidades. El desarrollo de algunos personajes que está buenísimo, por ejemplo, este drogata que iba en el auto, que tiene el accidente con esta familia, está totalmente drogado durante 2 días, cuando despierta cree que está en una especie de escape room, que le pagaron sus amigos porque es un CEO que acaba de vender una compañía, un genio, ¿no? Que acaba de vender una compañía por no sé cuántos millones de dólares, entonces está ahí. El CEO está en el pueblo y se piensa que alguien le pagó, parece, para
que le hagan creer que está atrapado en un pueblo medio fantasma con unas presencias de noche. Le cuesta asumir la realidad, pero está buenísimo porque como es un genio, cuando asume la realidad, el tipo agarra y dice, no, pero esto empieza a sacar cuenta que es una paradoja, que tal cosa, empieza a hacer unos cálculos matemáticos, todo, y es el único que, como tiene la mente un poquitito más allá, es el más inteligente de todos, es el único que busca una respuesta y tal vez una posible solución al problema de estar atrapados ahí en el pueblo, ¿no? Es el único, o sea, primero es el peor personaje y termina siendo casi el mejor porque es el único que trabaja en pos de encontrar una solución. Es muy interesante ver el crecimiento de este personaje y al final, bueno, va a tener una conclusión que, claro, termina, iba a decir algo de Lost, pero claro, tengo miedo que alguien aquí no haya visto Lost. Pero bueno, por ejemplo, el final de la segunda temporada, solo voy a decir 2 palabras para los que están... Sí, una palabra voy a decir. Para los que vieron Lost. Entonces no es un spoiler para el que no lo vio. Final de segunda temporada, creo, escotilla. Ese final, bueno, más o menos así es el final de la primera temporada de From. Vos decís, dame la segunda temporada ya. Segunda temporada confirmada, ya se está rodando, comienza a emitirse en 2023 y realmente te digo que es un muy lindo viaje para emprender. No sé cuántas temporadas puede tener. Sería conveniente que no tuviera 7 u 8 porque se va a perder la intensidad. Sería conveniente que tuviera, no te digo 2, pero 3 o 4 porque en algún momento esto no es un procedimental, es una trama que tiene que crecer hasta en algún momento resolverse de alguna manera. Pero en principio esta primera temporada, los 10 episodios son buenísimos. En los 10 episodios pasa algo. En los 10 episodios se abren interrogantes, pero también hay respuestas. Hay muchas cosas que se van a responder en este episodio. Entonces, si te gusta un poquitito, tiene un poquitito de horror, tiene mucho de fantástico, tiene mucho de sobrenatural, pero no de sobresalto, ¿no? De sobrenatural, de cosas que son muy raras de entender, por ejemplo, algo que sucede con un árbol. Bueno, si todo esto te gusta, esta es tu serie. Y fundamentalmente te digo, si te gustó Lost, esta es tu serie. Puede ser una muy buena serie, va a depender de cómo se mueva la segunda temporada. Así que se llama From, está en HBO y te puedo garantizar que es muy, pero muy interesante y yo le doy la garantía infinita que este podcast suele darle a las mejores producciones. Y así, sin separador fundamentalmente porque no tiene música, no tiene cortina, paso a hablarte de la segunda serie que quiero recomendarte en el día de hoy, que se llama Apagón. Y sí, es una serie española de la que también hablé brevemente en las Podcast Express de la semana pasada, que me gustó muchísimo. Lo primero, reconocer que Antonio me dijo, ¿estás viendo Apagón? No, le dije, tenés que verla porque es una de las mejores series españolas que he visto, me dijo Antonio. Y bueno, viniendo una recomendación así de Antonio, por supuesto que la iba a ver. De todas maneras, también tenía ganas de verla porque, bueno, me parecía, es una serie de Movistar Plus. Bueno, no, una serie de Movistar. Producción completamente española, por supuesto. Mira vos, ahí. La gata los saluda. Un podcast sin la presencia de Moana no es un podcast. Ya la maté, así que ya está, ya no va a volver a molestar. Solamente 5 episodios, se puede ver en Movistar y basada, esto sí hay que decirlo antes que nada, en El Gran Apagón, el podcast de Podium Podcast, que mal que tengamos muchas cosas en contra de Podium, yo cuando escuché el Gran Apagón quedé impactado. El Gran Apagón, por si alguno no lo sabe, es una ficción sonora, es un podcast de ficción, un relato sonoro en el que hay actores actuando con sus voces, como un viejo radioteatro muy bien editado por el gran Teo Rodríguez, que es una serie buenísima, que te pone realmente los pelos de puntas. Es basada muy por encima en El Gran Apagón. Tenemos Apagón, la serie de Movistar Plus, que tiene solamente 5 episodios, creo que es una de las principales virtudes que hicieron una serie de 5 episodios. Y te cuento de qué va. Bueno, hay una tormenta solar, esto es igual al podcast del Apagón. El Gran Apagón. Hay una tormenta solar en la que, bueno, va a generar un apagón informático, un apagón eléctrico a nivel global. Se van a cortar las comunicaciones. El tema es que hay un margen de tiempo para
organizarse, ¿no? Creo que esa es la pauta con la que juega tanto la serie como el podcast, que hay un margen de tiempo como para organizarse, como para prever, pero claro, ¿cómo haces cuando tenés un tiempo? ¿Viste cuando vemos que va a haber una plaga zombie o algo en las películas y te dicen, bueno, ¿qué hacemos? ¿Avisamos? ¿No avisamos? Si avisamos se va a generar pánico, ¿cómo hacemos? Bueno, transcurre todo eso en el primer episodio y luego vamos a ver el desarrollo, las consecuencias del apagón. ¿Qué es lo interesante de esta serie? Creo yo que nos plantea una realidad apocalíptica en la que no hay zombies, en la que no hay otras cosas, ¿no? Una invasión extraterrestre, sino que simplemente que se corta la luz y la luz no vuelve. Se corta la luz, se cortan las comunicaciones, los satélites, el servicio de emergencia, se corta todo, ¿verdad? Y lo interesante es cuando nos hacen este planteo de ver cómo sería esta situación. Estamos cansados de ver cómo sería esta situación en Estados Unidos, en donde todo el mundo está armado, donde todo el mundo está preparado para la supervivencia, por decir de una manera, ¿no? ¿Cómo sería una situación así en, por ejemplo, en este caso, España? ¿Cómo sobreviviríamos a esta situación? Y creo que con algunos matices, yo sin conocer demasiado lo que es la cultura española, la verdad que me resulta bastante convincente, bastante creíble cada una de estas 5 historias. En cuanto a realización y actuaciones, me parece que es impecable. La dirección, cada episodio está dirigido por un director diferente. La dirección me parece impecable, las ambientaciones me parecen brutales. Hay que hacer, ¿no? Hay que hacernos creer que estamos viendo una serie española apocalíptica, no es fácil que no parezca ridículo. Bueno, la dirección me parece genial, las actuaciones están óptimas, brillantes todas, algunas mejores que las otras, por supuesto, pero todas muy buenas. Y las historias, bueno, ahí ya tenemos que entrar en subjetividades de qué historia es la que nos gustó más. Entonces te voy a contar brevemente, porque no quiero hacer demasiado spoilers, te voy a contar brevemente de qué se tratan estas historias. El primero se llama Negación y es justamente un comité de crisis que están manejando otra crisis, están manejando e intentando ver cómo manejan otra crisis institucional que hay, o sea, del Estado, estatal, una crisis estatal que hay, ¿no? De cierta información que se filtró en la prensa, cómo manejarlo, ¿no? El comité de crisis, y al mismo tiempo, mientras están metidos en este quilombo que ya llevan varios días trabajando con cierto vértigo, bueno, se encuentran con esta... No, miento, no es este problema de los medios. Lo que hay es que hubo un accidente muy grave, creo que de tren, con muchos heridos, con muchos muertos, entonces están intentando la asistencia sanitaria, están intentando ver cómo manejan la información, cómo dan la información al público, cómo atienden a los familiares, etcétera, ¿no? Esa es la crisis que están manejando cuando les llega la información de esta tormenta solar que va a generar un posible apagón. Entonces, claro, tienen que empezar a manejar 2 cosas, algo muy real, muy tangible con víctimas reales que ya están ahí, ¿no? Padeciendo el inconveniente, la cantidad de muertos y todo que es dramática, más una potencial crisis que es la de la tormenta solar que va a apagar todo, ¿no? Bueno, ¿qué probabilidades hay que se cumplan? Hablando con expertos, este comité de crisis, hablando con el senador, con un político, de qué hacemos, qué no hacemos. Bueno, está buenísimo porque vemos toda la previa, cómo se van tomando estas decisiones, y la verdad que está muy bien actuado y muy bien representado el vértigo con el que tienen que analizar y tomar decisiones que van a afectar a todo el país. Es muy interesante ver con qué vértigo y con qué rapidez y con qué poca información tienen que tomar decisiones que podrían salvar vidas o no, o todo lo contrario, el tema de no tomarlas. A mí me resultó muy, pero muy interesante todo este planteo. Hay un momento genial el que dice, ¿qué probabilidades hay que esta tormenta solar se cumpla todas las predicciones que estamos haciendo? No me acuerdo el número, pero ponele que digan 40%, y es muy bajo. Y el líder, ¿no? El que es el protagonista de este primer episodio, ahora voy a ver si puedo encontrar el nombre del actor, dice, ¿qué probabilidades teníamos de tener una pandemia? Y el porcentaje era mucho más bajo, por supuesto, y entonces, como para hacernos tomar conciencia nosotros de que las cosas imposibles pueden suceder. La verdad que no tengo... ¿Quién es? ¿Javier Beltrán, el actor? Porque me aparecen varios nombres. A ver si es Javier Beltrán. No es Javier Beltrán. ¿Por qué no me aparece el nombre del actor principal? A ver si aquí lo tengo. Estos podcasts en vivo. Luis Callejo. No lo conozco, pero brutal. Me pareció genial cómo se metió. Lo que pasa es que está claro, con su otra foto. No sé si es este. Bueno, ustedes son españoles, ustedes van a saber más que yo. Aquí dice que es Luis Callejo, pero dudo mucho de que sea Luis Callejo. A ver,
Lo voy a googlear en vivo y en directo. Una lástima que esto sea un podcast y no YouTube. Luis Callejo, imágenes, sí, es Luis Callejo, confirmado, pero tiene que cambiar la foto. Tenés que cambiar la foto. Luis, si estás escuchando esto, tenés que cambiar la foto de IMDb. Excelente actuación de Luis Callejo, gran personaje. Bueno, y casi al final de este episodio se llega a cortar la luz y comienza lo que es la crisis. Y ya nos vamos a meter en cómo le va a afrontar él personalmente. Ya no a nivel de funcionario, ya no a nivel de comité de crisis, sino a él como persona también. ¿Cómo le afecta esto? No quiero contar demasiado porque al ser una serie española me imagino que muchos no la habrán visto y me imagino que es muy interesante verlo. Cómo cambia de el funcionario a la persona en un momento. Dice, bueno, hasta acá ya hice todo, ahora me toca a mí. ¿Qué hago? ¿Qué órdenes me dan? ¿Qué tengo que hacer yo? Y la verdad que creo que está todo muy bien logrado. El episodio 2 se llama Emergencia y nos va a llevar... Bueno, lo que tiene esto de interesante también es que son historias... Entre comillas, autoconclusivas e independientes, antológicas. Ningún episodio, salvo una pequeña excepción, está relacionado con el anterior. Todos funcionan dentro del mismo universo, por decir algo, dentro del mismo apagón, pero no necesariamente, pero no están vinculados. El primer episodio lo puedes ver y el segundo comienza y no tiene nada que ver con el primero, salvo que transcurre en el mismo apagón. El segundo episodio es en un hospital que está en medio del apagón, en medio de la falta de recursos, intentando sobrevivir, intentando brindar atención a las personas y cómo afecta esto a los médicos. Tal vez es a mí el que menos me gustó porque hemos visto y escuchado tanto esto durante la pandemia que medio que me resultó redundante. Pero de todas maneras hay un girito sobre el final en el que vamos a ver ciertos médicos que deciden romper las reglas porque las reglas, como claro, la atención médica, no hay recursos, tienen que priorizar a quién atender, es decir, hay gente que a partir de X cantidad de años no la atienden, pero claro, los médicos, por sistema, el sistema les ordena que no pueden atender a personas de, no recuerdo, mayores de 60 años, ¿no? Entonces tienen que atender ciertos casos con pocos recursos, no tienen luz, por consiguiente... Imagínate lo que es en un hospital, ¿no? De urgencias, no poder, no contar con suministro eléctrico durante tanto tiempo. Los suministros que les llegan, ¿no? Los medicamentos y cosas que necesitan son muy pocas, les llegan muy poco. Y además no hay comunicación, no tienen a nadie con quien llamar, con quien hablar. No pueden llamar a un superior, al ministro de salud, porque no hay comunicaciones, es un apagón total. Y vamos a ver cómo de manera individual cada médico reacciona de una manera muy distinta a esto, a lo que a la realidad, a su función, a su juramento hipocrático y a cómo sobrellevar la crisis y el tema de tener que rechazar la atención sanitaria a algunas personas. A mí es el que menos me gustó, pero que menos me gustó no quiere decir que sea malo. Me parece que es un muy buen capítulo, que está súper bien dirigido y también muy bien actuado. El tercero es el más raro, o el cuarto es el más raro. El tercero tal vez es el más complejo. Se llama Confrontación y nos vamos a ir a un grupo de edificios en el que las personas viven allí, formaron como una especie de asentamiento, como una especie de comunidad en el que intentan protegerse y sobrevivir todos juntos, ¿no? Como que tienen unas reglas ahí, ya entendemos que el apagón está bastante avanzado, ya es como que la gente se acostumbró a vivir sin suministro eléctrico, no quiere decir que lo hayan aceptado, pero sí que se han acostumbrado, entonces ya hay ciertas reglas de convivencia, de coexistencia que marcaron ahí en esa comunidad que los ayuda a sobrevivir y a superar el inconveniente por el que están atravesando. En paralelo, a su alrededor comienzan a aparecer un grupo de niños, adolescentes, jóvenes, que no respetan estas reglas. Y claro, son muchos y jóvenes, no tienen familia, no tienen nada que perder, entonces, y estas son todas familias unidas, son todas familias, grupos de familias que se han unido para convivir con hijos, adolescentes, niños, y los empiezan a amenazar estos cuerpos extraños, por decir de una manera, que son niños también, pero que están solos por alguna razón, andan por ahí tipo satélite, viendo, tipo buitre, ¿no? Viendo a ver qué se pueden llevar y bueno, y en algún momento se va a dar justamente esta confrontación entre la comunidad y estos niños. Pero hay un tema muy interesante también, que también tiene cierta actualidad con la pandemia, que es la hija adolescente de una de estas familias, que por determinadas circunstancias, claro, es adolescente,
de pronto está todos los días encerrada ahí con su familia, se siente sola. El conflicto normal de la adolescencia, que se acentuó mucho durante las pandemias con estos niños que quedaron encerrados con sus padres, ¿no? Y no podían ver a sus amigos, y no podían ver a sus novios, lo que fuera, y bueno, va a pasar cierta dinámica dentro de esta familia que va a ser la que va a disparar lo que son las tramas del episodio. Es tal vez el episodio menos interesante. A mí el segundo, el del hospital, me interesó menos, pero por calificaciones en IMDb y en comentarios que he leído es el que menos le ha interesado a todo el mundo. A mí la verdad que me gustó bastante. Me pareció muy interesante lo que plantea a nivel familiar, a nivel juventud y a nivel de estos otros niños que en realidad te lo voy a decir porque no es spoiler, son niños que estaban en algún hogar o en alguna tribunal de menores, en algún correccional para jóvenes, que claro, esto quedó todo abandonado, entonces están por ahí y se tienen que defender por sí mismos, ¿no? Hay una piba que está embarazada, muy jovencita también, se tienen que defender por sí mismos, no tienen la contención de una familia, no tienen la contención del Estado, que no la tenían antes, y es muy interesante ver también ese punto de vista que está, creo, bastante bien planteado, y el conflicto, la confrontación que evidentemente llega antes del final del episodio. Para mí es un episodio muy interesante, sobre todo tiene un final bastante potente. Entiendo que no es el más comercial por ahí, como el cuarto, por ejemplo, que se llama Supervivencia, que es uno de los favoritos, que nos va a llevar afuera de la ciudad a un pastor que está ahí con sus cabras, al que en realidad el apagón no le ha afectado en mayor medida, porque el tipo está acostumbrado a estar ahí en el monte, lleva sus cabras para un lado, lleva sus cabras para el otro, come lo que tiene, se alimenta de lo que le dan las cabras. El tipo... Vemos que es un tipo ermitaño, aislado, pero que ya era así antes del apagón también. ¿En qué le afectó el apagón al pastor este? En que la gente de la ciudad se desplaza hacia el campo, hacia el monte también, a buscar provisiones, porque la ciudad ya está saqueada. No hay nada en las tiendas, no hay nada en los comercios, no queda ningún supermercado por saquear. Entonces un grupo de personas llega al monte, al lugar donde está este pastor pastoreando a sus cabras lo más bien, y se encuentran con que este pastor tiene bocha de cabras, alimento para todos los días. Y el tipo dice, en algún punto les da una cabra, y se les doy una cabra, creo que estaba embarazada, sí, si no me equivoco estaba embarazada la cabra, entonces dice, esperen a que tenga su cría, mientras tanto les da leche. Si la cuidan, si la saben cuidar, van a tener leche y alimento para mucho tiempo. Pero claro, los que somos idiotas, que no estamos acostumbrados a vivir en el campo y que vivimos con limitaciones a nuestro alrededor, lo único que queremos es saciar los instintos más primitivos, ¿no? El hambre en el momento. Entonces dicen, este tipo nos da una cabra y está pastoreando 30 cabras, ¿por qué? Y el pastor dice en algún momento, no se las doy porque no les doy otra cabra, porque no saben qué hacer, no les va a alcanzar, no les alcanzan 2 cabras, no les alcanzan 5 cabras, quieren hacer acá lo mismo en el monte, lo mismo que hicieron con la ciudad, saquearlo, dejarla sin recursos y después ¿qué van a hacer? Por eso no se los doy. Entonces hay ahí como un enfrentamiento, una confrontación también entre la gente de la ciudad y el pastor, que se da como una persecución que se va a ir dando a lo alto del monte, con distintos matices. Para mí esta es una historia muy interesante, pero la que está peor desarrollada por cuestiones del final y por cuestiones, pero es muy interesante verlo porque aparte está súper bien actuada. A ver quién es el que hace de pastor. Es un crack, es un genio, porque la verdad acá dice Jesús Carroza, sí, tiene que ser este tal Jesús Carroza que no conozco para nada. Está muy bien haciendo de pastor. Me creo que fueron al campo, contrataron a un pastor. Está muy, pero muy bien. Y la verdad que es una historia interesante. Sobre todo para ver el apocalipsis el apagón cómo afectaría en el campo, en el monte, en donde no debería afectar en gran manera, pero claro, termina afectando también. Y el último se llama Equilibrio, y es una genialidad. El último es mi episodio favorito. Estuvimos chateando con Antonio, pero al final, Antonio, no recuerdo si hablamos de este episodio. Es mi episodio favorito. No así el de muchas otras personas, pero a mí me encantó. Tenemos una mujer que llega
a una casa rural que tiene, que es trabajada por peones, le decimos, no sé si aquí, sí, aquí también se le dice peón rural, ¿no? Es trabajada por peones rurales que son todos inmigrantes, la gran mayoría moros, como le decimos hablando mal y pronto, ¿no? Todos musulmanes, que vienen del otro continente y que cosechan ahí, y se va a encontrar con que va a tener que convivir con ellos en medio del apagón, ella que es la terrateniente, y ellos que viven ahí, a los cuales tampoco les afecta en mayor medida porque estaban en una casa rural y se dormían ahí, se levantaban, iban a cosechar y volvían, pero el gran inconveniente que tienen es que quieren cobrar y no pueden cobrar porque nadie puede ir a sacar dinero de los cajeros. Entonces ahí se arma un tire y afloje, una confrontación también entre ella, que es una mujer de ciudad, y que a ellos ven como si fuera la responsable de no pagarles, y ella, pero no les queda otra opción que convivir, porque si van a otro lugar, la luz no hay luz en ningún lugar, no hay alimentos en ningún lugar, y ahí tienen toda una casa rural con plantaciones, con cultivos a su alrededor, pero cómo conviven estos que serán unos 7, 8 inmigrantes con esta mujer. Bueno, es un capitulazo, ¿eh? Es un capitulazo. Aquí ya no se trata de supervivencia, o sí, pero se trata de convivencia, se trata de respeto, se trata de personas que se igualan ante una realidad adversa. No, para mí es un capítulo brutal. Hay el momento que están todos sentados alrededor de un fogón, que hay unas conversaciones que me parecen brutales, y este es el único episodio que no te lo voy a decir, porque si no la viste y algo de lo que digo te da ganas de ver este episodio, no te quiero spoilear algo que no es spoiler, pero que de todas maneras no te lo quiero decir. Es el único episodio que está vinculado con alguno de los 4 episodios anteriores, y me parece que está muy bien vinculado y tiene un final hermoso. Este episodio, primero y último, para mí son imprescindibles. De todas maneras son 5 episodios, yo los vi al toque y realmente me parece una serie para recomendar, una serie para ver y una serie para una serie que... esto, me parece una serie digna de recordar, una muy buena serie, sin dudas. No he visto muchas series españolas, pero sin dudas debe estar entre las mejores que se hicieron. Podría tener segunda temporada tranquilamente, contándonos otros 5 episodios de otros 5 casos tranquilamente. Me parece genial. Y yo sé lo que David Plaza, del podcast Todo de Zombie, me va a preguntar. ¿Y Leo, ¿y le das garantía infinita? Y mi respuesta, David, es que sí. Esta serie, Apagón, también tiene garantía infinita. Guachín, desde Argentina, llegó el Dante. Vamos, la calle me lo está pidiendo, que ponga orden con lo que estoy escupiendo. Traigo la cura, manga de enfermos, el Dante explotó en tu estéreo. Yo mantengo la cosa simple, vos hablas de y no vendiste un single. Llegó la revolución, hijo de tu simple el apagón. Yo sí vine a buscar problemas, háganse nemas, son sus leyes y esquemas. Esta es la fiesta en medio de la guerra del audio contra el sistema. Y toma esta bala, acaba tu foso y entérrate vivo. Te da vergüenza ser aniquilado de miles de oídos. Para el que dice que lo que hago es nocivo, fúmate esta dosis de sonido explosivo. Siéntelo, 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 siéntelo. Si apaga la luz y perdemos control, siéntelo, el apagón, siéntelo, el apagón, siéntelo, el apagón. Siéntelo, el apagón, dice Dante Spinetta, un músico argentino que es hijo de uno de las personalidades más grandes del rock nacional de Argentina, claro, que luego se dedicó al hip hop, y esta canción se llama El Apagón. Por eso la puse, no solo porque quería cagarte el día, sino porque quería cerrar con algo. Como Apagón no tiene intro ni nada, no podía poner música, dije bueno, vamos a poner al Dante, así se hace llamar, al Dante, con este tema que se llama El Apagón, y que bueno, podía servir para ilustrar. Te voy a decir la verdad, cuando comenzó este podcast escuchaste que iba a hablar de 3 series, pero ¿qué pasó?
va 1 hora de podcast. Ya llevo hablando nada más que de 2 series. Si meto una tercera y la otra sección que quería meter, va a terminar durando 2 horas. Y hay 2 cosas muy importantes. Primero, yo no tengo 2 horas para grabar este podcast, porque ya sabés que por 1 hora de podcast el tiempo que dedicamos a grabarle y a editarlo es mucho más. Y segundo, que me parecería una falta de respeto obligarte a escuchar un podcast de 2 horas. Así que este podcast lo vamos a cortar acá. Por el momento vamos a terminar estas recomendaciones y me comprometo a que la semana que viene volveré con la recomendación que me queda pendiente y seguramente alguna más. Espero haberte acompañado. La verdad que hoy me voy muy contento porque, bueno, esto es lo importante de que te decía, vamos a empezar a buscar el formato. Bueno, fíjate, el formato que tenía pensado, o tengo que hablar menos o tienen que ser menos series, porque para hablar de la forma en que hablo no me alcanza 1 hora, que es exageradamente ya la duración de este podcast, porque sé que muchos de ustedes van a decir, hijo de puta, prefería el podcast que hacías antes de 1 minuto y medio. Bueno, volverá, tranquilos, con calma, el podcast de 1 minuto y medio volverá. Así que bueno, este lo dejamos acá. La semana que viene me comprometo a traerles otra review, otra recomendación. Algunas recomendaciones muy interesantes, voy a ver si me puedo poner las pilas, a ver series, a ver cositas nuevas también. Pero las 2 recomendaciones de hoy estoy muy contento porque son 2 series que me gustaron mucho y que realmente tenía muchas ganas de hablar con ustedes sobre ellas. En breve, la review del episodio final de El Señor de los Anillos y bueno, y en el resto de Babel Infinito, ya saben, muchos podcasts para todos los gustos. Así que muchas gracias por acompañarme una vez más en un nuevo podcast, en este diario de cine y series. Fíjate cómo modifiqué la semántica, ¿viste? Antes era un podcast diario sobre cine y series, ahora es un diario de cine y series. Es un diario, cada vez que tengo tiempo me siento acá y escribo algunas páginas en mi diario sobre cine y series. Ya no es diario, ya no es podcast diario, ya no es semanal, ya no es quincenal, es un diario que nos sentamos a escribir juntos sobre las series que vamos viendo. Estoy preparando un especial de terror que quería meter algunos puntitos hoy, pero no llegué porque se viene Halloween y quiero ser como esos podcast top, viste, que siempre hablan de los temas candentes. Bueno, quiero hacer un especial de Halloween que no sé si voy a llegar. Y bueno, y vamos a seguir hablando de series, claro, en este podcast. Muchísimas gracias. Este ha sido el podcast número 208 de Ajeno Infinito, un diario sobre cine y series en el que yo te voy contando qué series son las que estoy viendo, qué series son las que me gustan y vos me vas diciendo qué te parecen. Nos vemos ahí por el grupo de Telegram cuando tenemos tiempo, en las redes sociales y por supuesto muy pronto acá en este podcast también. Adiós.